Amén. Abre tu Biblia, por favor. Colosenses capítulo 3, en el verso 12. Los que no me conocen dijeron amén. Los que me conocen se salieron, se están saliendo. Colosenses capítulo 3, en el verso 12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Hablando de nuestro tema del mes, ¿cuál es? ¿Saben? Cuidando, manteniendo relaciones sanas en la iglesia. Este es nuestro tema del mes. Y hablando de este tema, créame que en los últimos días, algunos estarán de acuerdo conmigo, en los últimos días ha habido mucha tela de donde cortar. No sé por qué, pero hablando de relaciones sanas en la iglesia ha salido cada problema, cada bronca que te has enterado. Me he enterado, a lo mejor tú no, pero de repente ya me di cuenta que el hermanito se enojó con la hermanita, y la hermanita con la otra hermanita, y la hermanita ya no le habla muy bien a la hermanita por X, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido mucha tela de donde cortar, y esto a mí en lo personal me muestra la importancia que tiene este tema en la vida de la iglesia. Es muy importante. El mantener relaciones sanas en la iglesia es importante, es vital, es algo que se tiene que estar predicando, y más que predicando, es algo que se tiene que estar viviendo en el día a día. Tratar de llevarnos bien con el hermano o con la hermana. No es fácil, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero es importante. Estamos leyendo en la iglesia, algunos ya lo han leído, otros lo estamos leyendo, o lo están leyendo, otros lo estamos volviendo a leer, un libro que John Evans nos trajo, y este libro se titula 7 decisiones para edificar iglesias sanas que se mantienen sanas. 7 decisiones para edificar iglesias sanas que se mantienen sanas. Y déjame te leo un mensaje que se puso precisamente para este tema del mes. Se puso en la página de Renacimiento. Si no te has metido a la página, métete. Hay cosas interesantes que puedes ver y que te pueden ayudar a recordar ciertos eventos. Entonces, es importante. Y entre las cosas que John Evans escribe, vivencias que él pasó como pastor en la iglesia en El Camino y como pastor en la iglesia de Río Vivo, aquí habla, y entre tantas cosas habla de conflictos dentro de la iglesia. Nada equivocado el hermanito, ¿verdad? Conflictos dentro de la iglesia hay y va a haber. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque uno quiera, porque es parte de alguna forma aprendemos a crecer y somos enseñados en esto. Y entre los conflictos que John pone, él pone, y repito, lo escribimos en la página, dice: conflicto número 3, un brote de chisme o una persona constante y excesivamente crítica. Y déjame leerte, dice: probablemente ya habrás notado que una persona chismosa y crítica se vuelve un imán para otras personas chismosas y críticas. Puede que pienses que el chisme y la crítica sean algo normal en una iglesia y que no hacen tanto daño, ¿sí? Dice aquí, Pablo escribía a los Corintios y tenía otra perspectiva. Y déjame leerte más adelante, dice: el chisme, la crítica, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Por eso les dije que se pusieran cómodos, relajaditos, ¿sí? Para que podamos escuchar bien su palabra. Dice este libro: el chisme, la crítica y la queja, excesivos,
pueden robarnos la tierra prometida, además de chuparnos las energías. La única forma de parar esto es confrontar a los responsables hasta que paren. Lo hemos hablado, lo hemos predicado y lo hemos hecho. O sea que como que muy equivocados no andamos, ¿sí? Mucha gente daña a la iglesia hablando de más porque nunca tienen que responder por sus actos. Como nadie les pregunta lo que están diciendo, como nadie les confronta, pues hablan y hablan y hablan y hablan. Hubo un tiempo en nuestra iglesia cuando parecía que el chisme estaba a la orden del día. Era algo enfermizo y desagradable. Decidí comenzar a llamar a los involucrados para que se explicaran. Al principio fue un proceso fastidioso y cansado, pero poco a poco, cuando los hermanos entendieron que sus chismes terminaban con una plática en la oficina del pastor, como por arte de magia, todo terminó. ¿Sí? Esto es algo cierto, es algo real. Y es algo que, repito, de alguna forma, para mantener relaciones sanas en la iglesia, tenemos que enfrentar, tenemos que confrontar. No hay para dónde hacerse. Al menos en mi caso y en el caso del equipo de ministerio, no hay para dónde hacerse. Tenemos que ver la necesidad, tenemos que detectar a tiempo el problema. Porque si no lo hacemos, esto crece, crece y crece, y cuando a la mera hora queramos tomar cartas en el asunto, ya no se va a poder. El problema va a estar demasiado grande. Y yo déjame decirte, ¿cuántos han tenido que arreglar algún problema familiar en casa? ¿Cuántos han tenido que arreglar de este lado? ¿No? Chavita, no me defraude, chavita, sí. Sí, ¿cuántos han tenido que arreglar algún problema familiar en casa? Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá, cuando tenía que hablar conmigo respecto a algo, o cuando tenía que hablar con los hermanos o con la familia, nada más nos decía: en la noche nos vamos a comer un pollito. Ya, con eso era suficiente para andar todo el día con la angustia. ¿Qué me va a decir? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y con eso ya era suficiente. En la noche nos vamos a comer un pollito. Me gusta esa frase, por si alguna vez les digo a alguien, no quiere decir que lo estoy invitando a comer, sino que necesitamos arreglar un asunto pendiente. Y repito, cuando arreglas un problema en casa, ¿qué haces? Reúnes a tu esposa, reúnes a tus hijos, ¿sí? Y te juntas con ellos, y ya que estás junto con ellos, se van a la casa de enfrente con los vecinos y arreglan el problema. ¿Sí? ¿No? Claro que no, claro que no. Se quedan en casa y arreglan el problema familiar en casa, porque los problemas familiares se arreglan, se hablan en casa, no con extraños. Sí, tú no te vas a meter con el vecino, por mucha confianza que le tengas, no te vas a meter con el vecino a arreglar tus problemas familiares. Dice un dicho que los trapitos sucios, ¿qué? Se lavan en casa. Eso es aquí entre nosotros. Sí, en ninguna manera vas y los arreglas en la casa de enfrente. Los problemas familiares se arreglan en familia. Los problemas de la iglesia se arreglan en la iglesia. Se arreglan con la iglesia. Pablo no les escribió a los corintios lo que les quería decir a los gálatas. ¿Sí me explico? Ni les escribió a los gálatas lo que les quería decir a los corintios. A cada quien le escribió lo que le tenía que escribir, lo que quería hablar y decirles. ¿Sí? Cuando nosotros desde el púlpito, y hablo, cuando digo nosotros, me refiero a la gente que participa en el púlpito. Cuando nosotros desde el púlpito queremos comunicarnos con la iglesia, le hablamos a la iglesia. ¿Sí? Hablamos a la iglesia. Todos los anuncios, las actividades que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, todo va relacionado con la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, sabrás de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de una reunión, sabes cuándo es esa reunión. Cuando hablamos de determinado tema, tú sabes de qué estamos hablando, porque tiene que ver con la iglesia. Y cuando yo aquí, por ejemplo, digo: hermanos,
cuiden los baños. Hermanos, por favor, cuiden los baños. ¿A quién me refiero? ¿A quién me estoy refiriendo? A ti, a mí. Cuidemos los baños. Cuando yo me refiero y les digo, hermano, por favor, sean puntuales. Ahorita Alex les decía, por favor, no dejen de asistir. ¿A quién se refiere? A nosotros. Sí, a ti y a mí, que tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y esto no quiere decir que te esté exhibiendo. No te estoy exhibiendo, nada más te estoy diciendo que cuide los baños. Nada más te estoy diciendo que llegues temprano. Nada más te estoy diciendo que no faltes. ¿Me explico? ¿Vamos bien? No te estoy exhibiendo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 5, por favor. Primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Repito, cuando Pablo tenía que confrontar una situación con alguna iglesia, él lo hacía. No se lo pensaba. Yo no sé si batallaba. De repente hay situaciones en la iglesia que tenemos que confrontar con la gente. Y a mí en lo personal digo, es difícil, pero tenemos que hacerlo, no hay para dónde hacernos. Tenemos que hablar, tenemos que arreglar las cosas. Y no es fácil, créeme lo que no es fácil, hablar con la gente y decirle, hey, estás haciendo mal, no estás haciendo bien las cosas, necesitas corregirte, necesitas hacer bien las cosas. No es nada fácil, pero repito, Pablo tenía que confrontar. Y lo hacía con las diferentes iglesias a las que les escribió. Aquí en el capítulo 5, y se los voy a dejar de tarea para que lo lean y vean la situación que Pablo en este momento estaba enfrentando y que Pablo tenía que confrontar. Y dice, nada más voy a leer los primeros 2 versículos, ustedes leen el resto en sus casas. Dice el capítulo 5, verso 1 de la primera carta a los Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es, alguien dentro de la iglesia en Corinto tenía relaciones con su madrastra. Está fuerte, ¿no? Está fuerte, pero aquí está escrito. Y dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Era una iglesia, podríamos llamarle, muy espiritual, pero a la vez era una iglesia carnal, y Pablo se los hace ver. Pablo les dice en una parte de la carta, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no son capaces de entender las profundidades de Dios. Y tal era el caso que estas personas tenían semejante pecado dentro de la iglesia en Corinto. Y Pablo los confronta y dice, se oye, oigo, me enteré. A lo mejor dice, no sé si dijo, no sé quién me dijo, no sé cómo me enteré, pero me enteré que entre vosotros hay esta situación, me enteré que entre vosotros hay este pecado. Y les dice, ustedes están muy envanecidos, se creen mucho. Dice el verso 2, vosotros están envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado? O sea, se creen mucho, se creen una iglesia súper espiritual, se creen una iglesia perfecta, pero debería darles vergüenza lo que está pasando. Estoy hablando de lo que Pablo hablaba a la iglesia en Corinto. Debería de darles vergüenza lo que está pasando en medio de ustedes. Y dice, para que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Muy fuerte, que fuese quitado de en medio de vosotros. ¿Sí? Lo van a leer después, lo que pasa con este hombre. A final de cuentas lo sacan de la iglesia. ¡Vámonos! Para que no contamines la iglesia. Muy fuerte, pero muy claro. Es lo que hay que hacer. No hay para dónde hacerse. Dice el verso 9 de ese mismo capítulo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, hermanito, hermanita. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Ya ves cómo si nos está exhibiendo? ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que está diciendo? Yo no estoy diciendo esto. La Biblia lo está enseñando. Dice, con el tal, ni aun comas. Con estos cuates que se dicen hermanos y son más carnales que la carne roja, ni siquiera te juntes con ellos. Ni vayas a comer. Fuerte sí, pero es muy claro lo que la Biblia enseña, ¿sí? Ahora veamos lo que Pablo les habla a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 2, ahí adelantito, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, después de Corintios. ¿Voy bien? ¿Todavía estás cómodo? ¿Cómoda? Bueno, espérame tantito. Capítulo 2, verso 11. Hace rato le pregunté algo a Arnoldo y me dio total libertad para poder predicar el tiempo que quiera. Amén. Entonces, si el Alex se aventó su media hora, que no me aviente yo una horita. Capítulo 2, verso 11, ¿lo tienes? Dice así el verso 11, del verso 11 al verso 14, dice, pero cuando Pedro, está hablando del apóstol Pedro, y está hablando el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí, ¿qué? Cara a cara, porque era de condenar. Cara a cara, a ver, ven hermano, ven, aquí. Hoy he oído que esta situación está pasando en tu vida, así. Cara a cara. Pablo dice que resistió cara a cara al apóstol Pedro porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol Pedro fue un apóstol llamado al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de la ley de Moisés. El apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Pero aquí habla claramente, y si no déjame te lo parafraseo, cómo el apóstol Pedro, siendo el apóstol de los judíos, cuando estaba con los judíos, participaba de lo que ellos hacían. Y cuando estaba con los gentiles, participaba con lo que ellos hacían. Y se escondía de que los judíos no lo fueran a ver, ¿sí? Era un cristiano de doble ánimo, ¿sí? Ahorita, bueno, en la iglesia era cristiano, se juntaba con los gentiles, pero cuando era con los judíos era diferente, o al revés. Cuando era con los judíos era de una cosa, estaba entre los hermanos, pero ya cuando iba con los gentiles hacía otra totalmente. Y dice el verso 13, y en su simulación, o sea, el cuate estaba, para que me entiendan, estaba fingiendo demencia. Le jugaba al cristiano. Aquí era cristiano y aquí no. Aquí sí y aquí no. Aquí me ven, aquí sí soy. Aquí no me ve nadie, aquí no soy cristiano. Dice la Biblia, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, y si tú has estudiado la Biblia, sabrás que Bernabé era un maestro de la escritura en aquellos tiempos. Bernabé fue el que llamó al ministerio, fueron enviados por el equipo de apóstoles al ministerio junto con Pablo.
Sí. Un ejemplo, y yo creo que me va a perdonar este hermanito el ejemplo, pero es como si de repente nos enteramos, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Que John fue a cazar aquí al Rayo. ¿Quién? ¿John fue a cazar al Rayo? No, no es cierto. Sí. Y aparte se aventó unos bautizos ahí. No, no es cierto. ¿Cómo crees? De ese tamaño era la hipocresía por la que había sido arrastrado Bernabé por el apóstol Pedro. Y dice aquí el verso 13, y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, fuerte, sigue el asunto fuerte. Lo dije delante de todos, a ver hermanito, yo sé que andas mal, eso no está bien delante de Dios, necesitas corregir tu vida. Él dice que le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Pero aquí claramente dice el apóstol Pedro, el apóstol le dijo a Pedro, delante de todos. A lo mejor alguien aquí dice, esto es exhibir. No sé qué entiendas por exhibir. Exhibir significa exponer, mostrar en público. Exponer significa poner a la vista, dar a conocer. Déjame preguntarte, ¿se puede exhibir a alguien como un buen ejemplo? Mira, yo les voy a pedir que por favor sigan el ejemplo del hermano o de la hermana fulana de tal. Mis respetos. Este hermano o esta hermana es íntegro, es intachable, es de buen testimonio, es generoso, es hospedador. O sea, ¿se podrá poner este ejemplo a alguien de buen testimonio? ¿Se podrá poner el ejemplo a alguien con mal testimonio? Hermanos, por favor, no lo hemos hecho, ni nunca lo vamos a hacer. Hermanos, por favor, a todos aquí como iglesia les digo, por favor, de ahora en adelante no se pueden juntar con el hermano fulano de tal, con la hermana fulana, no se pueden juntar. No lo vamos a hacer. Necesitamos tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas y cómo hablamos de la gente o con la gente. Sí, hay que tener mucho cuidado de no juzgar, de no condenar, de no señalar, de no ridiculizar a alguien con el propósito de destruirlo. Aún esta persona que pecó en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, Pablo, si leen por favor el capítulo 5 y leen por favor el capítulo 2 de la segunda carta, se darán cuenta que nunca jamás lo ridiculizó ni lo condenó. Hubo un trato especial en la vida de este hombre y hubo un término bueno, beneficioso para esta persona, pero nunca hemos exhibido ni para bien ni para mal a alguna persona. Si hablamos de algún asunto en particular, tómalo como algo que nos puede ayudar como iglesia, no como algo personal. Hermano, por favor, ten mucho cuidado, no hagas esto, lo otro. Lo está diciendo por mí. Sí, seguramente alguien le dijo. No es así. No es algo personal. De estos dos ejemplos que vimos aquí con la iglesia de Corinto y de los Gálatas, son un claro ejemplo de relaciones que si no se atienden a tiempo, como debe de ser, pueden llegar a ser relaciones peligrosas. Es triste, sí, a lo mejor tú no lo puedes entender, pero puede haber relaciones peligrosas que pueden afectar seriamente la vida de la iglesia. Este es el título que le puse a mi mensaje:
las relaciones peligrosas en la iglesia. Y aunque no lo creas, sí, aunque no lo creas, puede haber dentro de la iglesia relaciones insanas, es decir, relaciones malas, relaciones perjudiciales, que necesitamos estar muy atentos para evitar divisiones en la iglesia. Pasa. El apóstol Juan escribía en su primera carta y él decía que el anticristo salió de nosotros, pero no era de nosotros, ¿sí? O sea, estaba aquí entre nosotros, y no me refiero específicamente a nuestra iglesia, pero la Biblia dice que el anticristo salió de entre nosotros, pero no era de nosotros. No era de nosotros, aquí estaba. Puede haber relaciones malas, puede haber relaciones perjudiciales dentro de la iglesia. Y uno de los propósitos principales, específicos, que tenemos como iglesia local es procurar relaciones sanas, que se mantengan sanas. ¿Sí? El punto aquí no es nada más tratar de arreglar la situación, tratar de arreglar alguna diferencia entre los hermanos. El asunto aquí específico y prioritario es mantener una buena relación entre los hermanos, mantener, ahí está, dale ese mantenimiento. Es como el automóvil, ¿sí? El automóvil necesita, dice el comercial, ¿no? Que no solo de gasolina y ¿qué? Y aceite vive el carro. Hay que darle mantenimiento, hay que arreglarlo, hay que checar las llantas, hay que checar el aceite, hay que checar un montón de cosas. De esa misma forma, aquí en la iglesia tenemos que checar para mantener relaciones sanas en nuestra iglesia local. Y llevo muy buen tiempo, me queda 1 hora, déjame decirte algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a evitar relaciones peligrosas en la iglesia. Si tú eres un hermano o una hermana que le interesa las buenas relaciones, escucha estos consejos prácticos que nos van a ayudar a evitarlas. Déjame te anticipo, pero este pecador del capítulo 5 fue separado de la iglesia para que no perjudicara al resto de la congregación. Y al final es restaurado, es ayudado y es parte de la iglesia. Pero de principio tuvo que haber esta medida, ¿sí? Entonces, evitemos algunas cosas como la murmuración. Ven, Quique, por favor. ¿Saben qué significa murmurar? Murmurar significa hablar en voz muy baja. ¿Oyeron lo que le dije? Murmurar significa hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. También significa hablar en contra de alguien. Eso es murmurar. ¿Sabes qué? No, es que a mí no me gusta. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste lo que dijeron el domingo? No, es que no me gusta. ¿Por qué lo hacen? Eso no está bien. Y el pastor que lo permite. Pero hablas bajito, para que nadie te escuche. No lo hablas fuerte, no lo hablas abiertamente para que la gente te oiga. Lo hablas en voz baja. Y repito, manifestando una queja o un disgusto o un descontento por algo. Tarea, lean el capítulo número 12 de Números. Habla de cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Vean lo que les pasó. Deja el consejo que te doy es, no escuches a la gente que murmura. De verdad, ten cuidado. No escuches a la gente que murmura. No participes con ellos. ¿De veras?
Yo no me había dado cuenta. Como que algo oí, como que algo supe, pero yo no me había dado cuenta. ¿Y eso que estás diciendo? Sí, es cierto. Sí, ahorita que lo dices, sí es cierto. No escuches a la gente que murmura, no participes con ellos, no caigas en su juego, no prestes oído a la murmuración. Cuidado, puede ser un gancho, puede ser un lazo del diablo. Tú ni en cuenta. Tú eres el hermano, la hermana con el mejor corazón. Él es el hermano, la hermana más honesto del mundo. Pero ahí se te ocurre estar donde no debes de estar. Y oyes lo que no debes de oír. Y sales pensando, sí, cierto. Yo ya lo había notado. No participes, no prestes tu oído a la murmuración. Al contrario, anima a la persona a que vaya y confronte la situación. Oye, eso que me dices, pues bueno, yo te puedo escuchar, pero yo no te puedo ayudar. Yo te animo a que vayas con el pastor o a que vayas con la persona y arregle las cosas. Es mejor, porque no estás segura de lo que estás diciendo. No estás segura que lo está murmurando. Si estuviera segura lo diría abiertamente. Entonces, como no estás seguro, segura, mejor ve con la persona. Mejor arregla las cosas. Es lo mejor. Otro punto, otro consejo que tenemos, algo que tenemos que evitar es la queja, el chisme y la crítica. No sé si sabían, pero estas tres son primas hermanas. La queja, el chisme y la crítica. Aquí no hay tres hermanas, ¿verdad? Para que digan, ay, pues me está hablando de nosotras. No. El chisme, la crítica y la queja. Alguien diría, qué bonita familia. Qué bonita familia. Cuidado con la gente que de todo y con todo se queja. Lo leíamos ahorita. Es imán de la gente negativa. Como que los atrae. ¡Fum! Empieza murmurando, después sigue con la queja, el chisme, la crítica, y no falta quien se les añada. Sí, ya me había dado cuenta. Alguien me había dicho, cuidado con este tipo de gente. Menos habla de todos o se queja de todos, menos con la persona indicada. Es gente, son personas inconformes que nada les parece bien. ¿Se han topado con gente así? Espero que no sean gente así, pero nada les parece. Nada. Ay, ahora ¿por qué esto? Ay, ¿te fijaste que esto? Uy, sí, pero ahora esto. O sea, de todo se quejan. Ahora yo ya puedo sentarme en los asientos, decía John ahí en Brasil, prioritarios. Aquí son los asientos amarillos en el macro para discapacitados. Ahora que puedo, no hay lugar. Siempre va lleno. Hasta con eso. Ya traigo mi credencial, ya traigo esto, traigo mi vaso, y ni así me dejan el lugar. De todo se está quejando, todo está criticando, todo le molesta. Todo critica, todo señala. Y después de todo esto, empieza el chisme, empiezan las calumnias. Y no hay nada más sano que arreglar las diferencias con la persona indicada. Evítate problemas, de verdad. Evita que la cosa se haga más grande. Habla con la persona indicada. ¿Conoces a alguien así? Evítala. De verdad, de corazón te lo digo, evítala. Tarde o temprano te van a meter en un problema. Tarde o temprano te van a meter en un problema. Hace poquito hicieron una reunión, no muy familiar, en la que estuvieron varias gentes aquí en la iglesia hablando de situaciones incómodas y difíciles. ¿Qué? Trajeron un pastor de otro lado y estuvieron ahí hablando.
Y supe quién había estado ahí en la reunión. Y supe de alguien que había estado ahí. Y le dije a mi esposa, no puede ser que haya estado ahí. Me duele. No puedo creer que haya estado en esa reunión. ¿Por qué estuvo? Necesitamos hablar con esa persona. Y fue lo primero que hicimos. Y nos dijo, no, yo ni me metí en problemas, yo ni me metí en broncas. Yo paso. Ahí pasó esto, yo no dije nada, yo no hice nada, yo les dije adiós. No te metas en problemas, evítalo. No estés donde no debes de estar, no hables con quien no debes de hablar. Todo esto para mantener relaciones sanas dentro de la iglesia. La Biblia dice que si te acuerdas que tu hermano tiene a alguien contra ti, ve y arréglalo. Tan tranquilo como eso. No hay mucho problema en eso. Otra cosa que tenemos que evitar, y es muy importante, es una falsa enseñanza bíblica. Ese es otro punto que hay que cuidar y que hay que evitar. Una falsa enseñanza bíblica, ya sea que des o que recibas. Aconseja de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. No aconsejes de acuerdo a tu criterio. No aconsejes de acuerdo a tus estudios. No aconsejes de acuerdo a tus preferencias. Es que, hermano, como yo hago yoga, pues yo le dije que se doblara así y que le iba a ayudar. Como yo me doblo, pues yo le dije, dóblate y vas a ver cómo te ayuda. Y al rato resultó todo chueco. No aconsejes de acuerdo a tus ideas. No aconsejes de acuerdo a tus gustos. Aconseja de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. No te metas en problemas. Si la Biblia dice que es verde para donde te hagas. Si la Biblia dice que es rojo. Si la Biblia dice que confrontes, confronta. Si la Biblia dice que perdones, perdona. No hay para dónde hacernos. Necesitamos estar muy claros en cuanto a esto. Evitar malos entendidos. Créemelo, y te lo digo en buen plan. De repente oigo cada consejo que la gente da en la iglesia, que yo digo, a ver, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No, hermano, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y como la otra gente es más ignorante, pues lo agarra. Ah, bueno, entonces déjame ayudo que Dios me ayudará. Necesitamos aconsejar de acuerdo a lo que la palabra enseña. Por eso, pide a Dios sabiduría, entendimiento. Hay que leer la palabra, es obvio. Hay que estudiar la palabra de Dios para saber qué dice y para dar un buen consejo. Establezcamos nuestro criterio de fe basado en la palabra de Dios, no en lo que dice el pastor. Grave error si tú vas a basar tu fe en lo que yo digo, en lo que Arnoldo dice, en lo que Alex dice. Grave error. Tú y yo tenemos que basar nuestra fe, nuestra conducta cristiana en lo que la Biblia enseña. Por eso, vez tras vez, animamos, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, escudriña tu Biblia. Cuidado con lo que aconsejamos. De verdad, te lo digo, y es algo bien cierto que nos pasa. Damos malos consejos. Otro punto importante. No puse aquí el título, no puse cómo ponerlo. Ahorita me explico. No sobes jorobas. No sobes jorobas. No le des a la gente por su lado. Ay, es que no me quieren. Sí, yo ya sabía que no te querían. Yo ya lo había visto. Ya me había dado cuenta. Nada más porque tú me lo dices, pero yo ya me había dado cuenta. No te había dicho nada. No sobes jorobas.
No le des a la gente por su lado. Si anda mal, dile que está mal. Si murmura, dile, por favor, no murmures. Si critica, dile, no, por favor, no critiques. Pero no le sobes la joroba. Ay, hermanito, ay, cómo sufre. Sí es cierto. Sí es cierto, nadie te entiende. Nadie te entiende. Y ahí te pones a llorar, así como, pobrecito. Yo dije, ¿qué le está platicando? ¿Qué le está diciendo? Tiene un dolor que está muriendo. ¿Por qué llora tanto? No le des por su lado a la gente. Si está mal lo que está haciendo, no la apoyes. No le hagas creer que está bien. Eso es deshonestidad de tu parte. Si alguien viene y te confía un problema serio, dile cómo ves tú la situación conforme a la palabra. ¿Sabes qué? Eso que me dices sí es grave, sí es un problema serio en tu vida y hay que arreglarlo. Si no se arregla, puede causar problemas serios a tu vida, a tu familia, a tu hijo. Si necesitas checar eso. Y no le sobre la joroba. No pasa nada. Vamos a orar y vas a ver cómo se le olvida. No pasa nada. Sí pasa. Si no atendemos la necesidad, claro que puede pasar un grave problema. ¿Sí? Cuidado con la gente que te da por tu lado, aunque esté mal, aunque estés mal. Eso es deshonestidad. Que la gente te dé por tu lado. Ay, hermano, es que mi marido me dio una cachetada. No, pues sí le has de haber contestado. Pues así sí, la Biblia dice. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero repito, son consejos que a veces damos, consejos equivocados. Otro punto importante, evita a la gente conflictiva. Hay gente problemática entre nosotros. Hay gente difícil de tratar. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo quieres que esté? ¿Estoy bien o cómo me ves? No, yo nomás preguntaba que cómo está. Pues estoy bien. O que alguien ya te dijo algo de mi esposa, ya habló contigo, ¿verdad? No, hermano, nada más estoy preguntando que cómo está. Rápido, ¡fu! Te dejan ir a la yugular, ¡fuck! No es para tanto. Y es bueno evitar la gente conflictiva, la gente que de todo pelea, de todo discute. Bien, en ocasiones lo ha dicho Rubén, a la hora de la manejada. Todo mundo tiene la preferencia, todo mundo tenemos la preferencia, todo mundo estamos manejando bien. Aquel que se metió, yo voy en mi carril. O sea, gente que de todo pelea, que de todo discute. Y dice la Biblia que no es bueno contender por nada. A lo mejor eres de pocas pulgas. A lo mejor eres violento, agresivo. Aún más, no te hagas amigo de gente conflictiva. Dice el dicho que hablando se entiende la gente. Habla las cosas, pero no entres en conflicto. Hay que mantener una actitud de diálogo, no de pleito. Habla las cosas, arregla las cosas, sin llegar a pelear. Amén. ¿Están conmigo todavía? ¿Están cómodos? Qué gusto me da que estés cómodo. Otro punto importante que hay que evitar: hay que tener cuidado con las relaciones inmaduras. ¿Sí? Tener cuidado con las relaciones inmaduras. Específicamente me estoy refiriendo a los novios que no están en edad de ser novios. ¿Sí? No tienen la edad. No voy a decir la edad para que no, ya me dijo a mí. No. Pero no hay la edad para ser novios, ¿sí? Y estas relaciones inmaduras tienen que ver con aquellos que son novios a una edad que no debe de ser, o con aquellos
que viven como novios. No son novios, pero como si pareciera, como si lo fueran. Sí, como si lo fueran. Donde quiera se abrazan, donde quiera se acuestan, donde quiera están, donde quiera se agarran, pero no son novios. Amén. No, no son novios, son amigos. Una relación entre dos personas inmaduras que no tienen edad es un problema seguro. Seguro. Te lo firmo. Te lo firmo. Tarde o temprano van a tener un problema serio. Y seguro te lo digo. Por experiencia se los digo. Hablando de la iglesia, hemos tenido cada problema, cada situación. Y me refiero a la gente que vive en la iglesia. No me estoy refiriendo al yugo desigual. Ese es otro punto, ese es otro boleto, todavía con muchísimo más peligro. No lo tengo aquí anotado, pero si tú, hombre, o si tú, mujer, que estás aquí, estás unido o andas de acelerado o de acelerada buscando tener una relación en el mundo, es el peor error, la peor equivocación que puedas tener. Te vas a dar de topes en la pared si buscas tener una relación con la gente del mundo. Totalmente el agua y el aceite. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y por tanto dice, no te unas, lo dice claramente, en yugo desigual con los incrédulos. No le busques. Ya lo oíste hoy. Ya lo oíste hoy. Si no haces caso, créemelo que te vas a meter en muy, muy graves problemas. Con el afán de tener una relación con gente del mundo, te vas a meter, porque al rato, pues lo invitas a la iglesia, lo invitas a la casa de tus papás, se conocen, se tratan, y ya después que el chavo o la chava está bien metido, te llamabas, ¡fum!, te jala. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Tristemente, repito, hemos tenido casos en la iglesia, en esta iglesia, donde todo es amor y miel sobre hojuelas entre este tipo de personas con este tipo de relación inmadura. Pero surge un problema, ¿sí? En cuanto surge un problema, o se dejan de hablar entre ellos, o se van de la iglesia. O se van de la iglesia, o se distancian las familias. Te lo firmo, pasa. Todo es felicidad, todo es contento, no pasa nada, amén, gloria a Dios. No son novios, pero viven como novios, no pasa nada. Un problema y ya no se vuelven a hablar. Un problema y entre las familias se hace la cosa más grande. Mira, ni te metas con mi familia, ni me meto con tu familia. Ni te metas conmigo. ¿Qué necesidad? Así como los ves en una esquina y anda, ya la ves llorando, ya lo ves llorando, ya está llorando allá, está llorando allá, ya está llorando. Hablas por teléfono, está llorando, o sea. Por nada. Por nada. Yo dijera, bueno, es un matrimonio que está atravesando por problemas, por dificultades, y la ves llorando, está bien, ora y arregla la situación y platica, se aconseja, pero por nada. Se va de la iglesia por nada.
porque anduvo de novio o de novia con un escuinclito, una escuinclita. Cuidado con este tipo de situaciones. Este tipo de relaciones crean conflictos innecesarios. Hay broncas entre las familias. Créemelo, te lo digo de corazón. Hay problemas entre las familias. Un punto importante, atención, aquí lo puse. Los padres juegan un papel muy importante en este tipo de relaciones. Los padres juegan un papel muy importante en este tipo de relaciones. Sin decir nombres, sé de padres que ya le dijeron a los hijos: ni se te ocurra tener novio, ni se te ocurra. Primero tu escuela, primero tu casa, primero tus obligaciones. Amén. Hay la confianza con Mari y Chava son de ese tipo. Aquí te alineas, hijo. Va a llegar un tiempo en que van a tener no una, 5, 6, 7. No una nada más. Pero en su tiempo, repito, los padres juegan un papel muy importante en este tipo de relaciones. No te desentiendas. Los que tienen hijos en esa edad, aguas. Los que van a tener hijos en esa edad, aguas. No te desentiendas del problema. Y déjame decirte, si tú lo consientes, hablo de los papás, si tú lo consientes, atente a las consecuencias. Si tú lo consientes, si tú das permiso, atente a las consecuencias. Una relación inmadura puede convertirse en una relación peligrosa. Lo hemos visto. ¡Fum! Se dejan de hablar, las familias se separan, todo porque no se puso un alto a tiempo. Y por último, evita ser piedra de tropiezo. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Procuremos arreglar las diferencias. Procura arreglar las diferencias que tengas con algún hermano o alguna hermana para que no sea el problema más grande. Si hay algo que arreglar, arréglalo. Si hubo un malentendido, arréglalo. Mejor a que la cosa quede distanciada, a que haya problemas y al rato lo más probable es que te topes con la persona, se hable la situación y se llegue al punto de que fue un malentendido. No, pues perdóname, hermano. No, tú perdóname. Yo pensé que tú no, yo pensé que tú. Por la nada se puede distanciar la gente. Mejor arréglalo. Procura la paz. Dice la Biblia, la mutua edificación entre los creyentes. La Biblia dice que nos soportemos y nos perdonemos en amor. Fue la escritura que leímos ahí en Colosenses. Estoy acá. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a soportarnos, sí podemos, sí se puede. Guardemos el vínculo del amor, guardemos el respeto mutuo. Procuremos las relaciones sanas en la iglesia y hagamos todo lo que esté de nuestra parte por mantenerlas sanas. Si ya arreglaste un conflicto con alguien y surge otro, arréglalo. No dejes que crezca, no dejes que se te junten, porque al rato no vas a poder venir a la iglesia
porque hay diferencias con el hermano y con el hermano y con el hermano y con la hermana. ¿Mejor qué? Mejor no voy. Mejor me cambio de iglesia. Mejor no voy. Alguien me dijo una vez: hermano, es que yo supe que usted estaba diciendo de mí esto y esto y esto. Y pues mejor me fui de la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué no viniste conmigo? Y me preguntaste: ¿o lo creíste? No, no lo creí. Yo le creo a usted. ¿Y por qué te fuiste? Pasa que dejamos crecer la situación y al rato, a la hora de confrontar, ya no hay forma. Y créemelo, es triste, pero la gente se va. Toma esa decisión equivocadamente y se va. Si tú y yo ponemos por obra lo que la palabra de Dios enseña, no va a ser difícil mantener relaciones sanas en la iglesia, y podemos experimentar lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ah, qué rico es estar juntos, qué bueno es estar juntos, qué delicia es estar en armonía juntos. Dice la Biblia: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando tienes relaciones sanas dentro de la iglesia local, tu vida es diferente, el ambiente es diferente, la comunión es diferente. Puedes relacionarte con el hermano, puedes hablar de cualquier situación, puedes bromear, puedes decir un montón de cosas, puedes hablar de fútbol, de moda, de lo que quieras, no pasa nada, no tienes que estar hablando de pura Biblia, pero esto se basa en una relación sana. Si te interesa tener una buena relación con la iglesia, tienes que relacionarte con la iglesia, no hay de otra. Tenemos que relacionarnos entre nosotros. Vamos a quitarnos de una vez por todas la piedra del zapato. Ya, que no moleste esa piedrita, que no moleste esa piedrita. Puede ser en algunos casos delicados. Esa piedra en el zapato es lo mismo que puede pasar con una relación mal atendida. Algunos saben de aquí, Anita sabe de esto, yo sé de esto. El doctor recomienda cuidado, mucho cuidado con los pies. Mucho cuidado con los pies. Una piedra en el zapato, según el doctor, te puede causar una laceración, una herida. Y esta herida te puede provocar una infección en el pie. Y esta infección te puede cortar, te puede provocar que empiecen a cortarte el pie, específicamente diabético. Aguas, el doctor dice aguas. Cada que voy me dice: cuídese. Si no se quiere cuidar, usted dígame dónde le vamos cortando. Así de tierno. No, pues mejor me cuido. ¿Qué necesidad hay? La piedrita en el zapato es lo mismo. Si no tenemos cuidado en quitar esa piedra, si no tenemos cuidado en sanar una relación, se hace la herida, se infecta, se gangrena, y ahí vienen las consecuencias. Pero con disposición y con una buena actitud de nuestra parte, claro que sí se puede. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.